día de bloqueos y manifestaciones en el país para pedir la renuncia de la fiscal general. Movilizaciones se agudizan, al menos 47 puntos afectados en el territorio guatemalteco. En nuestro segmento Diario Criminal, la historia de un violador en serie que fue condenado luego de que su ADN fuera identificado por el INASIF gracias a las denuncias de 5 víctimas. Riesgo en la ruta al suroccidente entre Escuintla y Siquinalá. Colapso de un colector provocó un socavón de grandes proporciones. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy jueves tenemos mucha información de carácter nacional e internacional, así que de inmediato iniciamos con las noticias y comenzamos con la actualización de puntos bloqueados en el territorio nacional. De acuerdo con la última actualización de Provial, aún permanecen bloqueados 33 puntos, mientras que 14 fueron liberados. De los puntos que resultaron afectados, hoy 17 fueron en el nororiente del país y 26 en el sur occidente. Chimaltenango, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango han sido los departamentos más afectados. Como ya le adelantaba, continúan las protestas en frente a la sede del Ministerio Público en Gerona. Es por eso que nos trasladamos al lugar donde se encuentra nuestro compañero Rubén Lacal. Muy buenas tardes, Rubén, te escuchamos. Adelante con la información. Adelante, Rubén, te escuchamos. Buenas tardes, Pamela, qué gusto poderte saludar. Justamente nos encontramos afuera del Ministerio Público, lugar donde se está llevando a cabo una manifestación por cuarto día consecutivo. Es de mencionar que en este lugar ya se hicieron presentes los estudiantes de la Universidad Rafael Andívar y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Justamente estos estudiantes llegaron alrededor de las 4:30 de la tarde para acuerpar a los manifestantes que ya se encontraban aquí desde el lunes por la tarde. Ellos mencionan y piden la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curucheche y el juez Freddy Orellana por aparentemente haber actuado en contra de la democracia y de la decisión del pueblo tomada el pasado 20 de agosto en las urnas. Escuchamos un poco de lo que se ve acá fuera del Ministerio Público. Guatemaltecas. Y justamente no solo los estudiantes se han sumado a esta manifestación, también trabajadores del Hospital San Juan de Dios y otros trabajadores quienes están en esta área de la ciudad capital. Pero no solo acá frente al Ministerio Público, también al menos otros 34 puntos del país están manifestando los guatemaltecos ante estos ataques a la democracia del país. Ellos señalan que estas acciones continuarán hasta que les den una pronta respuesta o bien renuncien los funcionarios ya mencionados. Compañeros, esta es la información que presento a esta hora de la tarde. Este señor se llama Serrano Elías. Él pronunciaba que él estaba a favor de los corruptos, estaba a favor de Consuelo Porras. ¿Por qué no se viene Serrano Elías aquí? ¿Por qué? Porque le debe a Guatemala. Gracias por tu reporte. Y bueno, nos trasladamos a otro punto donde centenares de manifestantes recorrían las calles de Santa Cruz del Quiché y cerraban los comercios que no cumplieron con la disposición de la Asociación de Comerciantes de no abrir ningún negocio el día de hoy. Además, fueron retirados a la fuerza varios trabajadores de instituciones públicas.
Los manifestantes, que se contaban por cientos, recorrían las calles de Santa Cruz del Quiché y cerraban los comercios que no cumplieron con la disposición de no abrir sus locales el día de hoy. En muchos casos colocaron alambre en las persianas de los locales para que no fueran abiertos. Además, retiraron a los trabajadores de instituciones públicas y cerraron sus instalaciones. En la Dirección Departamental de Educación lamentaron el silencio del magisterio quichelense. Que ellos sean comprados y el magisterio no se haya pronunciado. Así que quiero un agradecido de las instalaciones y ellos tranquilos sentados, en cambio nosotros, miren cómo están la gente ahorita sudando, y es para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces eso es lo que yo digo, porque ya lo explicaba y ya le decimos. Las calles de Santa Cruz del Quiché lucían vacías, mientras todos los locales comerciales permanecían cerrados, agudizando aún más la carencia de productos de la canasta básica, mientras el combustible se acabó en varias gasolineras y las pocas que están abastecidas no podían vender el producto. Los manifestantes responsabilizaron de todos estos problemas a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Culpa de la señora y bien gracias, aplastada ahí, dice, aquí me pusieron el pueblo, dice, pero el mismo pueblo está manifestando, ¿será que entiende ella que es terca, que no sale ese lugar? Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y en Quetzaltenango esta tarde el Parque Central del departamento fue testigo de una manifestación masiva en la que pobladores rechazaron la gestión de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, por lo que piden su renuncia. Al magisterio de Quetzaltenango con todos mis compañeros que están aquí presentes. Mi nombre es Juan José Colón para servirles. Y en este momento le compartimos imágenes porque el presidente electo Bernardo Arévalo se encuentra en el ENADE. Vamos con las imágenes. De Guatemala. Y esto continúa, señoras y señores, porque hay muchas pláticas muy interesantes. Hablamos al expresidente Mauricio Macri, un momento importante, que esté aquí compartiendo con nosotros también y que pueda ser testigo de todo lo que tiene Guatemala por delante, de todo el camino por recorrer, pero que todas las pláticas, todas las conferencias, las opiniones han sido fundamentales para poder avanzar en este tema y hoy están aquí los responsables justamente de ese cambio que Guatemala necesita, que Guatemala requiere y que indudablemente Guatemala va a lograr. Así es que a continuación quiero presentar al señor alcalde de la ciudad de Guatemala que nos va a acompañar para dar también una interesante plática. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al licenciado Ricardo Quiñones, quien también llegó. Para poder compartir justamente este tema tan importante que estamos desarrollando. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, señor alcalde. Más adelante le compartimos imágenes y de lo que dirá en conferencia el presidente electo Bernardo Arévalo. Mientras tanto, seguimos conversando sobre los bloqueos en los diferentes puntos del país. La segunda jornada de bloqueos ha afectado a la población retalteca. Esta vez, transportistas se unieron y bloquearon al menos 5 puntos en los ingresos de los municipios, ocasionando caos vehicular y dificultad para movilizarse. Además, los mercados de la cabecera departamental se encuentran cerrados y algunos productos como verduras y canasta básica han subido 2 veces su valor. La falta de transporte en la ciudad también ha afectado a la población. Las escasas unidades incrementaron el costo del pasaje. En horas de la noche se conservaron y se observaron las gasolineras abarrotadas. Hoy los expendios de combustible han reportado escasez. Estudiantes
Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos llevaron a cabo manifestaciones este jueves. Ellos también piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Un grupo de manifestantes, integrantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llevó a cabo una protesta frente a las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano en la Zona 11. Desde las 10 de la mañana, los alumnos, catedráticos y trabajadores del centro marcharon en las calles aledañas al lugar y posteriormente se plantaron sobre la 9ª Avenida, donde gritaron consignas en contra de las autoridades del Ministerio Público. Marco Antonio García Enríquez, coordinador del Centro de Investigaciones de la Escuela de Ciencias Psicológicas, indicó que la manifestación se une a la que lideran los 48 cantones de Totonicapán frente a la sede del MP, que se ubica en el barrio Gerona de la Zona 1, donde exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FESI José Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana. Es una actividad con el fin de poder resguardar nuestros derechos como ciudadanos. No queremos más corrupción, ¿verdad? Y además queremos hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y el voto, ¿verdad? Ya elegimos a las autoridades, que se respete el voto del pueblo de Guatemala. Queremos más, ya no queremos que estén ejerciendo y aprovechándose de las leyes y de que ustedes tienen cooptadas a todas las instalaciones. Por favor, renuncien, entiendan que ya no los queremos. Estas manifestaciones son su culpa y no vamos a parar. Y nos van a intimidar y vamos a seguir hasta que renuncien, porque no los queremos. Estamos en contra de las acciones que está tomando el Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y todo su grupúsculo, que están deteriorando la democracia. El pueblo ya votó y ya decidió quién va a ser nuestro futuro presidente y nuestra futura vicepresidenta. Los estudiantes pidieron públicamente a las otras escuelas y facultades de la universidad su apoyo en las próximas manifestaciones que se prevén sean desarrolladas a partir de este viernes y el fin de semana. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En la ruta interamericana continúan los bloqueos. Hoy en el kilómetro 69, pobladores de Patsicía realizaron una manifestación que mantiene bloqueados los carriles hacia el occidente de Ciudad Capital. Para mañana, varios municipios se sumarán a las manifestaciones y realizarán bloqueos. Las 66 alcaldías auxiliares de Tecpan, Guatemala, quienes indicaron tomarán el kilómetro 88 de la ruta interamericana como apoyo a la resistencia pacífica y petición que se respete la democracia. Otro municipio que se ha pronunciado es Zumpango, Zacatepeques, quien también permanecerá sobre la ruta interamericana a partir de las 7:30 de la mañana. Se tiene conocimiento que el libramiento de Chimaltenango y en San Miguel el Tejar también habrá bloqueos sobre la carretera. Bueno, y los diputados electos tienen criterios divididos sobre la situación del país entre bloqueos en protesta por las acciones del Ministerio Público. Vea lo que dijeron hoy en el Congreso. Quisiéramos que esto se resuelva porque cada vez hay más polarización y además se pierde tiempo valiosísimo. El tiempo que debería estarse usando para hacer planes específicos, entender detalle de los programas ejecutivos, planificación de leyes, se va y la atención se desvía a estas cosas. Entonces, como hemos puesto en un comunicado recientemente, nosotros quisiéramos que la CC actúe de forma contundente y ya resuelva los problemas de jurisdicción y ponga claridad y que ya se vaya disipando esto y nos pongamos a trabajar. No digo estoy a favor ni en contra, cada quien tratamos de ver la vida como mejor nos convenga, ¿verdad ustedes? Y no es lo mismo el estar bloqueando algo, o bloqueando un desarrollo, o precisamente ambulancias incluso, que sabemos que en otras manifestaciones ha muerto gente porque no han permitido pasar ambulancias, y creo que el derecho de la gente termina donde empiezan los derechos de los demás también. Si vamos a manifestar, pues por lo menos tengamos la cordura de poder entender que el desarrollo no se para, o no se va a parar así de sencillo con manifestaciones.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al CACIF, cuyo objetivo es que se liberen los bloqueos que se encuentran en varios tramos carreteros desde el pasado lunes. En la resolución se ordena que se coordine e implementen acciones que garanticen a los guatemaltecos realizar las actividades diarias sin que resulte afectado el derecho de manifestación. Además, se especifica que de ser necesario se habiliten carriles específicos en las carreteras que puedan resultar afectadas. Otro apartado ordena que se preserve el orden público con elementos uniformados de la Fuerza de Seguridad y que se garantice el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas y terminales de carga. El amparo se da en medio de una serie de protestas que se registran desde el pasado lunes y que exigen la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. El partido Voz solicitó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ampliar el proceso electoral hasta el 14 de enero de 2024, fecha establecida para que asuma el binomio presidencial electo. A esta petición se sumaron los partidos Unionista y URNG. Los integrantes de las agrupaciones políticas señalaron que esta solicitud es para proteger el proceso electoral y la democracia. Juan Ramón Lau, fiscal suplente del partido Todos, dijo que no hay razón para ampliar el proceso electoral. Diego Ronquillo, fiscal del partido Creo, mencionó que la decisión de los magistrados debe estar argumentada con informes y documentos para blindar el instrumento jurídico. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral informaron que aún no han entrado a conocer si se ampliará la fecha de finalización del proceso electoral. Según el acuerdo de convocatoria, este proceso concluye el 31 de octubre de 2023. Por incomparecencia del Ministerio Público, el Juzgado Quinto Penal suspendió la audiencia en la que se discutiría si el caso en que se investigan a periodistas y columnistas que laboraban en el periódico debe o no conocerse en un tribunal de imprenta. El proceso se retomará el 8 de enero de 2024. La manifestación y la investigación en contra de los periodistas fue avalada por el juez décimo penal Jimmy Bremer en febrero pasado. Las pesquisas las dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad. De los 160 diputados que tomarán posesión el próximo 14 de enero, 77 acudieron este jueves al Congreso de la República para formar parte de una inducción en donde simularon una sesión plenaria que incluyó votaciones, asistencia y presentación de propuestas de mociones. Entre los rostros conocidos que serán diputados el próximo año se encuentra el actual alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, así como la ex canciller Sandra Jovel, el ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada, sumado a las dos hijas de Sandra Torres, Teresita y Nadia de León. En el caso de Nadia de León, no acudió este día al Congreso. Irma Elizabeth Palencia, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, indicó que aún no han pagado el sistema informático de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP a la empresa Datasys S.A. y Podernet, el cual tuvo un costo de 148.8 millones de quetzales. La magistrada presidenta mencionó que hay serie de requisitos que se deben de cumplir para que se haga efectivo el pago. Agregó que luego de pagar el software, este será parte del Estado de Guatemala. En nuestro segmento Diario Criminal, la historia de un violador en serie que fue condenado luego de que su ADN fuera identificado por el INASIF gracias a las denuncias de 5 víctimas. Ya volvemos. Autoridades investigan el crimen de la familia González. El cadáver fue localizado en el interior de la casa ubicada. Todas las evidencias recabadas fueron instaladas por las autoridades para la investigación. La escena del crimen fue protegida por investigadores y fuerzas de seguridad.
Y como ya le adelantaba, se conoce de un caso muy excepcional sobre un violador donde el INASIF logró detenerlo por el ADN. Este es el caso que le presentamos a continuación en nuestro segmento Diario Criminal. ...8 de abril de 2021... Es un día como cualquier otro en Mazatenango, un lugar característico por su clima cálido y sus tierras fértiles. Las personas transitan por las calles y todo parece transcurrir con normalidad. De repente, una mujer decide abordar un mototaxi, sin saber que ese viaje marcará su vida, pues antes de terminar la ruta, será agredida sexualmente en una colonia del lugar. Unos meses después, el 31 de julio del mismo año, ocurre un hecho similar, esta vez en el municipio de Cuyotenango. Un mes más tarde, el 30 de agosto de 2021, una violación ocurre en la terminal de buses de Mazatenango. Otra mujer ha sido agredida por un mototaxista. El 6 de enero de 2022 ocurre el cuarto caso. 2 meses más tarde, el 12 de marzo de 2022, se registra una violación en el cantón El Progreso, en San Bernardino. En las denuncias efectuadas por las víctimas, 2 de ellas menores de edad, las autoridades de justicia identifican un patrón. Casos similares en el traslado de estas personas que hacían uso del supuesto servicio, la forma de operar y las características de este agresor. Se inició la investigación correspondiente tomando en cuenta que era en el mismo departamento, no era un solo caso, ya eran varios. De abril a agosto de ese año, las autoridades todavía no determinaban si se trataba de distintos agresores o si se enfrentaban a una estructura criminal. Hay algo cierto, las mujeres de Suchitepeques corrían peligro. Solo en 2022 fueron presentadas más de 6,000 denuncias por violación sexual en el territorio nacional de Guatemala, según datos del Ministerio Público. Mientras que en Suchitepeques, las víctimas de agresión sexual acudían a citas con fiscales y con testimonios detallaban la identidad de su agresor. Algo importante fue el testimonio o declaración de las víctimas al momento de la entrevista por parte de los investigadores. Y acá, pues, como repito, se tomaba en cuenta en algún momento el horario en que se dieron los hechos, quién era la persona, estableciendo que era una sola persona que prestaba el supuesto servicio, la complexión, la edad aproximada, el color de la piel. Las denuncias por violación permiten registrar perfiles genéticos que son analizados por peritos y almacenados en un banco de información por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el Banco de Datos Genéticos. En el caso de la base de datos criminal, básicamente tenemos todos esos perfiles genéticos que se recolectan dentro del contexto de una investigación penal, ¿verdad? Pueden ser muestras de sospechosos, de agraviadas o de indicios como los que mencionaba anteriormente que se van a tomar, ¿verdad? Por ejemplo, un hisopado vaginal, un calzón. Todo el material genético que se obtiene de estos indicios se ingresa dentro de la base criminal. Es así como el INASIF puede identificar a quienes agreden sexualmente. En el momento en el que se ingresa al banco y se realizan comparaciones, podríamos llegar a obtener una coincidencia y entonces ya brindar incluso más elementos investigativos a la autoridad competente. INASIF tiene gran participación en este caso al momento de realizar los exámenes correspondientes y determinar que esta persona era quien había en algún momento, o confirmar que esta persona en algún momento era la que había cometido estos abusos. Tras las investigaciones efectuadas por las autoridades, se llega a una conclusión y el ADN encontrado en las víctimas fue clave.
que se trataba de un mismo o de un individuo que realizaba estas fechorías. En Suchitepeques operaba un violador en serie. Su nombre es César Augusto Molina Baquiash y ante la comunidad parecía un tipo adaptado e inofensivo, pero las pesquisas arrojaron lo contrario. Un hombre trabajador, padre de familia, una persona de casa dedicada a la labor. Sin embargo, las investigaciones dan como resultado que esta persona pues aparentemente prestaba servicios de traslado de personas a bordo de una motocicleta en el casco urbano y hacia aldeas o caseríos de ese departamento. César Augusto, de 38 años, ofrecía el servicio de mototaxi para trasladar a sus clientes, pero con las mujeres desviaba su ruta, las retenía en zonas aisladas y las violaba bajo amenazas. Intimidaba a sus víctimas, las amenazaba. Cuentan los investigadores que en algún momento... El orden constitucional que impone evaluar la denuncia de situaciones de incertidumbre jurídica sobre la definición de las competencias de los jueces penales y las que corresponden al Tribunal Supremo Electoral en el marco del proceso electoral, analizó desde el punto de vista jurídico constitucional que implica entender en su justa dimensión las normas que rigen las actividades de todos los órganos con incidencia en el asunto y sin desatender que un adecuado equilibrio entre las funciones de estos coadyuva a la consecución de los fines constitucionales, entre estos la justicia, la seguridad jurídica, la paz social y el respeto al Estado constitucional de derecho. Luego de conferir audiencias al juez penal, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a los partidos políticos, conforme la facultad dirimente prevista en el inciso C del artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, consideró: A. Que las organizaciones políticas tienen una especial relevancia para el régimen democrático del país y que, si bien en su constitución y funcionamiento están sometidas a la ley electoral y de partidos políticos, ello no implica que estén exoneradas del cumplimiento del resto de normas del ordenamiento jurídico que les resulten aplicables. B. Que la protección de las organizaciones políticas tiene como fines principales materializar el derecho del ciudadano a su constitución y funcionamiento. Sin embargo, por elemental constitucionalidad, esta protección no se extiende a eludir la aplicación de normas penales. C. Que los órganos jurisdiccionales, en este caso de la materia penal, cuentan con reconocimiento y funciones constitucionales específicas, que coadyuvan al cumplimiento de fines previstos en el Cuerpo Normativo Supremo y otros órganos como el Ministerio Público coadyuvan en esas funciones. Que el derecho penal es de última medida, debiéndose, conforme los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales, justificarse la utilización de normas penales. Por lo anterior, esta Corte dirimió la cuestión de competencia de la siguiente forma. Primero, corresponde a la competencia penal solo en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada, decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas, ello bajo la estricta responsabilidad de quien la pide y del órgano jurisdiccional que la decreta. Segundo, para imponer dichas medidas, en el ámbito penal, se deben observar rigurosamente los parámetros y alcances constitucionales y legales que obligan a que toda medida, y particularmente las que recaigan sobre organizaciones políticas, por su especial protección constitucional, tengan una justificación razonable, sean proporcionables, idóneas, útiles al fin que persiguen, necesarias y estrictamente indispensables, lo que debe ser tomado en cuenta por los órganos del ámbito penal. Tercero, la facultad de decretar la suspensión de la inscripción de personas jurídicas cuando se trate de organizaciones políticas no es una actividad que pueda ejercerse de manera indiscriminada,
sino bajo estrictos fundamentos de legalidad, utilidad, necesidad. Debe ser además estrictamente indispensable aspectos que deberán quedar denotados en la argumentación que contenga el fallo que imponga la medida. De ahí que proceder sin suficiente sustento fáctico desconocería la especial esfera constitucional de los partidos políticos, especialmente si finalmente se estableciera sin lugar a dudas que era notoriamente innecesaria e irrazonable tomar la medida desde el ámbito penal, y más aún si a la postre la conducta no fuere tipificable en la ley que facultaba su aplicación. Cuarto, las autoridades en materia penal deben escrupulosamente actuar con respeto a los derechos de legalidad, defensa y al debido proceso de quienes se encuentran sujetos a investigación o proceso penal. Quinto, en caso de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos, corresponde al ámbito electoral, por vía del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, aplicar las sanciones administrativas y, en este marco, decretar la suspensión o cancelación de las organizaciones políticas en aplicación de dicha ley, bajo la estricta responsabilidad de quienes aplican y resuelven las medidas. Sexto, para la realización de sus funciones, los organismos facultados, al ejercer sus respectivas competencias, deben: primero, el Ministerio Público observar especial diligencia en sus pesquisas y actuaciones, así como proceder en forma clara y objetiva para no postergar indebidamente una situación con grave incidencia en el marco electoral, la paz social e institucionalidad del país. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral, desde el momento en que tenga conocimiento de actos sancionables conforme a la ley electoral, debe actuar en forma conteste con la situación, para la efectiva regularización de los partidos políticos y para la aplicación de las sanciones que, conforme a dicha ley, sean procedentes. Y tercero, el organismo judicial, por medio de sus órganos jurisdiccionales, velar por la emisión sin dilaciones de fallos con el debido fundamento fáctico y legal, explicando la utilidad, legalidad y necesidad de lo dictado. En conclusión, las funciones en materia electoral y las que atañen a la persecución penal no son excluyentes, sino que ambas son aplicables, según los actos reprochables en que se incurra: incumplimiento administrativo, electoral o delito. Coexistencia competencial que, si bien tiene sus complejidades, derivado de las regulaciones constitucionales, no implica que la persecución penal pueda ejercerse como un medio de obstrucción del proceso electoral, ni este último ámbito proscribir el ejercicio de la acción penal. Guatemala, 5 de octubre de 2023. En nombre de la 8ª Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, agradecemos a todos por su atención y agradeceremos especialmente a los medios de comunicación trasladar la presente información a la ciudadanía. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. No queremos seguir en la misma dirección. Y sin embargo, a pesar de ese mensaje contundente y claro, existen quienes siguen intentando burlar esa voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento nos enlazamos con Otto Ángel en la sala de redacción para que nos brinde unos detalles. A ver, hace unos momentos tuvimos que interrumpir la programación. Estábamos viendo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto el tema o ha comenzado a echar luz sobre el tema de la competencia, si se puede suspender o no un partido político. Ha invitado a la paz social y la institucionalidad del país y ha dicho que solo el Tribunal Supremo Electoral puede ejercer las medidas administrativas relativas a suspender un partido político. Pero vamos a regresar a discutir de esto, pero en este momento vamos a ir al Hotel Westin Camino Real, donde en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios, el presidente electo Bernardo Arévalo está dando un mensaje. Escuchemos. Que las autoridades corruptas se mantengan en el control que ha resultado en 20 años de abandono del desarrollo para toda nuestra sociedad. El plan
que Fundesa ha venido desarrollando con otros actores en el sector privado se llama Guatemala no se detiene. Guatemala no debería detenerse, tiene la energía, tiene la capacidad, tiene la fuerza humana, tiene la riqueza para seguir adelante. Pero Guatemala está detenida porque la detienen esos corruptos que han aprovechado las instituciones durante 20 años para salir adelante. No detienen a Guatemala hoy quienes están resistiendo en la calle, a pesar de lo molesto y de lo problemático que son esos bloqueos. Esos bloqueos no están deteniendo al país, están luchando por la democracia. Y deberíamos colectivamente reconocer esa tarea y facilitar que esa situación termine, exigiendo a las autoridades competentes que tomen las decisiones que se necesitan, a la Corte de Constitucionalidad que tome la decisión que la sociedad guatemalteca necesita para terminar este proceso y poder estar en condiciones de empezar a construir con todas estas visiones de infraestructura, con todos los planes que tenemos, con la cooperación que encontramos detrás de cada cooperante internacional, multilateral o bilateral, esa Guatemala que de verdad nos merecemos y en la que tenemos que trabajar todos juntos, todos y todas unidos en una Guatemala en donde los únicos que no caben son los violentos, los autoritarios y los corruptos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente electo de Guatemala, doctor Bernardo Arévalo. Aprovechar este foro, este espacio, como decíamos, el encuentro más importante a nivel nacional, donde están los referentes de todos los sectores aquí representados, fue muy oportuno escuchar la palabra con otras. Ya estamos de regreso y nos enlazamos nuevamente con Otto Ángel. Él se encuentra en la sala de redacción para que nos comparta los detalles sobre la conferencia de prensa brindada por la Corte de Constitucionalidad. Te escuchamos. Bienvenido nuevamente, Otto. Hola Pamela, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. En este momento, en la sala de redacción de Prensa Libre Guatevisión, lo que estamos tratando es de dilucidar cuál es el mensaje muy puntual que la Corte de Constitucionalidad ha mandado tras esta conferencia que acabamos de ver, que acabamos de interrumpir programación respecto a toda la competencia y la controversia que hay sobre la investigación y si se puede suspender al partido Movimiento Semilla por las investigaciones que ha arrancado el Ministerio Público en contra de Bernardo Arévalo y la candidatura de Karin Herrera. Hay que mencionar que lo que ha establecido o ha dicho esta resolución en líneas generales para comenzar a entender, porque lo que estamos es tratando de buscar fuentes en lo legal que nos lo pueden explicar a más detalle, estima, uno, que el Ministerio Público tiene competencia o tiene potestad de realizar investigaciones de carácter penal, que los jueces también, en el marco de su propia responsabilidad, pueden conocer los casos penales que se les presenten y que el Tribunal Supremo Electoral puede y debe, es el único responsable de la emisión de casos electorales en particular que se puedan realizar, es decir, sanciones administrativas de naturaleza como la suspensión o alguna otra sanción. Debo mencionar también, Pamela, que en estos tres casos que antepone o estas tres consideraciones que antepone la Corte de Constitucionalidad, no queda del todo claro en este momento
¿Quién tiene la razón? Si se le da la razón al Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto no tiene validez buena parte de las acciones legales que ha impulsado la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, o si por otro lado el Tribunal Supremo Electoral puede seguir con el control de todo el proceso judicial. Son preguntas que estamos tratando de dilucidar en estos momentos. En algunos momentos creo que vamos a tener un panorama un poco más claro. Sabemos, como lo estábamos viendo, que el presidente Bernardo Arévalo ha bajado de la tarima del Encuentro Nacional de Empresarios y, acompañado de un despliegue de seguridad, se ha retirado ya del hotel donde se está realizando el encuentro. Todavía no hay una posición clara de parte del Movimiento Semilla, es información que todavía está en proceso y que puede ser crítica para determinar qué es lo que va a pasar con estos bloqueos que han detenido buena parte de la actividad productiva y social de Guatemala. Y por otro lado, también en algunos momentos vamos a también conectar con nuestro compañero Rubén Lacán, que está en la sede del Ministerio Público, donde habrá que tener una lectura de parte de los 48 cantones y otras fuerzas sociales respecto a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto, Pamela, pues toca esperar qué es lo que va a ocurrir en toda esta controversia. Regresamos contigo al estudio. Estaremos atentos entonces, Otto. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Ya estamos de regreso y es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. En las últimas horas se han registrado torrenciales lluvias que han inundado viviendas de Suchitepeques. El video que veremos muestra una familia que fue víctima de las inundaciones la noche del miércoles último. Siempre en el mismo tema, en el video de la inundación de una vivienda en Suchitepeques, la noche del miércoles último, vemos a una mujer quien se esfuerza para sacar a los niños de la vivienda. Sin duda, una heroína que logró salvar a la familia. Ya estamos de regreso con más información y nos trasladamos rápidamente al Ministerio Público porque continúan las manifestaciones frente a este ente investigador y es nuestro compañero Rubén Lacán quien nos comparte las noticias, los detalles. Cuéntanos cómo se está viviendo el ambiente a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar. Justamente se está llevando a cabo de manera pacífica la manifestación frente al Ministerio Público por cuarto día consecutivos. Familias, estudiantes y personas que viven alrededor de la zona 1 y de la ciudad capital se suman a este plantón. Acá tenemos a una de las manifestantes. Coméntenos cuál es su nombre y justamente qué le exige a las autoridades en estos momentos. Mi nombre es Isabel Salazar y lo que les exijo es que dejen de estar presionando para que todo salga de control. Vivimos en una muy poca democracia que la tenemos que estar reforzando día a día. Es imposible seguirle el juego a estas gentes corruptas, a la fiscal general, el presidente que no se pronuncia para nada, está desaparecido, un vicepresidente nulo. Acá les estamos pagando 150 quetzales mensuales al presidente, 140,000 quetzales al vicepresidente. ¿Por hacer qué? El dinero es nuestro, nosotros les estamos pagando esos salarios. ¿Cuánto gana la fiscal general? Y miren cómo tienen el país.
Es imposible seguir en esta situación y yo sé que todos vamos a trabajar, regresamos a la casa cansados, pero necesitamos estar aquí presentes, no podemos dejar esto como está. Ahorita están en el ENAE, en zona 10, los del CACIF, diciendo que ellos están a favor de un Estado funcional, cuando ellos acaban de condecorar a la fiscal general. Entonces, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde están las cámaras? Escondidas. Toda la vida están trabajando en favor de ellos. Miren acá la gente, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de trabajar, pero estamos acá acuerpando a todo el pueblo, ¿verdad? Pero también necesitamos que la gente que está en sus casas venga. Este país no se va a componer con los mismos de siempre, necesitamos a todo el pueblo acá. Muchas gracias. Y justamente este es el ambiente que se vive fuera del Ministerio Público. Las personas dicen que continuarán acá hasta que los funcionarios accedan o tomen estas peticiones, que es la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, la renuncia del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y bien el juez séptimo penal Freddy Orellana. Compañeros, esta es la información que trasciende a esta hora de la tarde y con ello volvemos al set principal. Gracias, Rubén, por la información. Vamos nuevamente a una pequeña pausa comercial y regresamos con más. Ya estamos de regreso. En riesgo se encuentra la ruta CA2 suroccidente que conecta Escuintla y Siquinalá. Esto debido al colapso de un colector que pasa debajo de la carretera en el kilómetro 71. El daño causó socavón de un carril. Un colector metálico de 220 metros de longitud colapsó en la ruta CA2 Sur, kilómetro 71. Esta carretera conecta Escuintla y Siquinalá. La estructura dañada es de metal y estos colapsaron por la corrosión y falta de mantenimiento. Si la lluvia persiste, el daño avanza en el colector y colapsarían los otros dos carriles que de momento se usan para el tránsito. Colapso de una transversal que cruza todo lo que es el retorno. Casualmente ahí en el 71 se encuentra un retorno y una gasolinera que también ya estamos solicitando ahí a Conred para que haga los estudios necesarios para profundizar más en el tema. Allá se necesitan estudios de ingeniería. Este punto hace 2 años ya había presentado problemas. Había colapsado la salida del colector y Covial lo está reparando. Ahora se pide evaluar la situación. Es un aproximado de unos 200 metros de ancho, ¿verdad?, que cruza esa transversal. En este lugar, pues, ya Covial se encontraba trabajando, ¿verdad? Y yo pienso que en lo que es en los carriles que están habilitados actualmente, ahí pueden continuar circulando el transporte. Ahí sabemos que es una ruta de bastante transporte pesado. Esta carretera es de 4 carriles, 2 de estos están cerrados por el hundimiento, los 2 restantes están en doble sentido y se pide precaución a los pilotos. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y con esta información ponemos punto final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con las siguientes imágenes.